Vamos a pasar a la siguiente velada, que en este caso va a ser la UFC 296, que en este caso es la más reciente, porque si no me equivoco fue el sábado pasado. Y esta cartelera también tiene combates muy buenos. Desde las preliminares ya vamos a estar comentando combates muy buenos. La cartelera estelar, o bueno, el cabeza de cartel, el combate estelar era Leon Edwards versus Colby Covington. Y en coestelar también estaba Alexandre Pantoja versus Brandon Royval. Es decir, era el campeonato del peso welter y del peso mosca. Ahora, pasando a las preliminares, el primer combate tenemos a Ariadne Lipski versus Casey O'Neill. Casey O'Neill es una peleadora súper experimentada que venía en ascenso y que tenía todas las papeletas de llevarse el combate. Lo que pasa es que Ariadne Lipski también lleva una racha de victorias muy buena. Antes era una peleadora que ganaba, perdía y no estaba muy claro si iba a poder llegar a contender algún día. Lo que pasa es que pues supongo que en su entrenamiento cambió algo, en su estrategia, en su estilo de vida, en lo que sea. Si no me equivoco, también está casada con alguien que es muy bueno en el Muay Thai o en el kickboxing o una cosa así. Entonces supongo que todo eso en conjunto le ha permitido mejorar. Ella es muy buena en el suelo, es muy buena en el intercambio y se llevó la victoria por sumisión. Hizo una sumisión espectacular. De hecho, se podría decir que estuvo un buen rato intentando someterle desde diferentes puntos hasta que por fin le conectó una buena barra de brazo invertida, o sea, porque ella estaba debajo y volteada, o sea, es de esas veces en las que la barra de brazo la haces así como un poco contra el suelo levantándolo, ¿no? Y le ganó a Casey O'Neill. Actualmente Lipski se posicionó ya en el puesto número 12, el peso mosca femenino. Ahora, pasamos al combate entre Garbrandt versus Kelleher. Estos dos peleadores son muy experimentados. Kelleher yo personalmente no lo ubico muy bien, pero si no me equivoco tenía más de 30 peleas, o sea, era una locura. Y lo de Cody Garbrandt, que este sí lo conozco, es ya prácticamente una leyenda dentro de la UFC. Porque este señor o este muchacho fue un campeón hace unos años del peso gallo. Él llegó a tener una racha de victorias tan buena que iba subiendo hasta que se coronó como campeón. Y lamentablemente es de esos campeones que su reinado duró poco y poco a poco fue cayendo. Antes de convertirse en campeón tenía un 11-0, venía invicto. Y después de convertirse en campeón fue agarrando esta mala racha y desde que ha sido campeón al día de hoy, o bueno, antes de esta última victoria, porque ya adelanto fue victoria, tenía un 5-2, 5 derrotas, 2 victorias, o sea, de llegar invicto al campeonato pasó a tener 5 derrotas. Era como de, pues a ver, este chico a lo mejor es un Tony Ferguson del peso gallo, a ver si sigue perdiendo, no, a ver qué pasa, y le ganó a su rival. No recuerdo si fue finalización completa, o sea, si fue un KO o si fue un TKO, pero le ganó a su rival y fue una locura. La verdad es que Cody Garbrandt se sigue manteniendo un poco en la voz, ¿no? Sigue manteniendo a sus fans en activo, sigue dándoles de qué hablar y sigue conteniendo, sigue ganando esas victorias, porque ya desde ese invicto tiene un 3-5, ahí poquito a poquito alcanzando. Lo que pasa es que obviamente perdió contra los primeros puestos. Ya ahorita que ya está como en el 10 del peso gallo, ya se puede permitir tener rivales un poquito menos. Porque claro, perdió contra TJ Dillashaw, perdió contra Cara France, perdió contra Roffon. O sea, perdió contra rivales que eran contendientes por el título y muchos de ellos que llegaron a ser campeones, ¿no? Y después de su victoria le lanzó el llamado a Davison Figueiredo, alguien que se acaba de estrenar en la división de peso gallo y que le ganó a Rob Font. Entonces un poco como de, vale, yo gané, tú ganaste, hay que pelearnos 12 campeones encima. Es como de, wow, qué locura podría llegar a ser eso. Muy buena pelea si se llega a armar tal cual. Y luego tenemos a Irene Aldana versus Carol Rosa. Carol Rosa, te podría decir que era como la contendiente, la joven que va en ascenso de Brasil en esta categoría, en el peso gallo de la femenina. Irene Aldana venía de contender por el título contra Amanda Núñez, contra la legendaria campeona Amanda Núñez. De hecho, en esa pelea se retiró Amanda Núñez, le ganó a Irene Aldana y, si no me equivoco, la pelea de Irene Aldana fue un poco como que, oye, tú eras
una mejor peleadora de lo que hiciste durante esta pelea. ¿Qué pasó? O sea, fue un poco como que en esa pelea decepcionó a todo el mundo, no se vio como ella regularmente se ve, porque Irene Aldana es muy buena en el intercambio, tiene un muy buen boxeo. Al ser mexicana, pues tiene escuela de boxeo mexicana y tiene muy buen movimiento de cabeza, muy buen giro, muy buen tal, entonces saben mover bastante bien. Y Amanda Núñez era una striker absoluta, no es como que te fuera a llevar al suelo y a someterte. Entonces, como que fue un poco extraño, ¿no? Irene Aldana tuvo la oportunidad de su vida y dio la peor pelea de su vida. Entonces mucha gente estaba ahí en dudas, ¿no? De qué iba a pasar. Como Carol Dosa era la favorita, se quedaron un poco como de, nah, pues seguramente le va a ganar. Y pumba, pelea de la noche. Las dos mejores guerreras de toda esta cartelera. Las dos más grandes guerreras. Fue un intercambio de golpes absoluto. Al inicio iba ganando Carol Rosa por las low kick. Parecía como que de verdad esas piernas de Irene Aldana iban a romperse de tanto golpe, de tanto pateo. Ese muslo se veía súper inflamado y súper rojo. Pero poco a poco Irene Aldana siguió ganando, siguió conectando, siguió ganando terreno, siguió consumiendo a su rival hasta que ganó por decisión, y fue una decisión un poco ajustada, pero terminó ganando y se llevaron la performance de la noche. Ambas terminaron con el rostro súper sangriento. Carol Rosa terminó destrozada en el hospital. Irene Aldana resistió muy bien esos low kick. Fue una pelea absoluta, fue una pelea durísima, y desde aquí le mando mis felicitaciones a Irene Aldana, porque también es parte del Lobo Gym y como te digo, me queda aquí bien en corto, ¿sabes? Entrenan todos aquí en Guadalajara y pues me siento muy orgulloso de verme representado por este tipo de peleadores, ¿no? Tan guerreros y tan aférrimos. Después pelearon Meningfield versus Jacoby, que los dos son del peso semipesado de la UFC. Si no me equivoco, uno era creo que el 13 y el otro era creo que el 15. Y ganó Meningfield, el cual subió porque él estaba por abajo. Jacoby perdió. Y fue una pelea de esas entretenidas porque al inicio parecía como que Jacoby logró conectar a Meningfield, entonces parecía que iba a finalizar el combate, pero luego Meningfield logró subirle encima a Jacoby, entonces ya parecía como que Meningfield tenía el control, pero luego Jacoby volvía a volver a tener control, pero luego Meningfield conectó a Jacoby. Fue un poco como de que primero uno, luego otro, luego otra vez uno, luego otra vez otro. Esas peleas son bastante entretenidas porque se pueden acabar en cualquier momento y puede ganar el que vaya perdiendo, el que vaya ganando, puede ganar quien sea, y acabó ganando Meningfield. No te sé decir si iba perdiendo o no, pero pues fue en ese intercambio básicamente. Y a partir de ahora pasamos a los combates estelares, pero déjame intentar solucionar un poco lo de la iluminación. Vale, así está mucho mejor. En esta cartelera, como pueden ver, estoy prácticamente comentando todos los combates. El que se supone que iba a ser el siguiente combate ya estelar, el primer combate estelar, se cayó, que fue Ian Garry versus Vicente Luque. Los quitaron a los dos, no pudieron ni siquiera conseguir a alguien para Vicente Luque, porque Ian Garry, si no me equivoco, tenía pulmonía o neumonía, una cosa así. Entonces pues no pudo hacerse más, se cayó el combate. Y a cambio, uno de los preliminares subió, ¿no? A las estelares. Que de hecho me sorprendía que ese combate estuviera en las preliminares porque para mí era muy muy bueno. Que era en este caso Josh Emmett contra Giga Chikadze. Lo que pasa es que también Chikadze se cayó del combate porque se lesionó y estaban buscando reemplazo. Recuerdo que Diego López dijo que sí podía pelear. Recuerdo que Aljamain Sterling dijo que podía pelear. Pero al final se la terminaron dando a Bryce Mitchell. Alguien que venía de ganar su última victoria en un Fight Night, pero que también venía de perder contra Topuria. Y como Topuria también le ha ganado a Josh Emmett en su más reciente pelea de Josh Emmett, fue un poco como de, órale, los dos rivales de Topuria más recientes se van a enfrentar a ver quién gana. Y fue una absoluta locura, fue una absoluta barbaridad. Bryce Mitchell entró al combate con previo aviso, pero ante un KO de esa magnitud, no puedes decir que fue porque no se preparó. O sea, es que ese KO fue tremendísimo. O sea, es uno de los peores KOs que me ha tocado ver en vivo. O sea, de vivo en vivo. Ya no es que haya habido recopilaciones de KOs muy buenos, sino de verlo en vivo. Sino de yo estar viendo en la tele, estar viendo ahí el intercambio y de la nada, ¡pum! Pinche golpetazo aquí. Bryce Mitchell nomás se quedó así y cayó totalmente tieso. Así. Y de hecho, si no me equivoco, hasta se convulsionó en el sitio. O sea, cayó tan bestia que pues es uno de los caos del año. Probablemente el caos de la noche y uno de los caos del año. O sea, es una locura ese caos. De esos que te dejan tiesísimo. O sea, dejan súper hipertónico al rival. Porque caen y caen así como con
todos los músculos como súper estresados o con un chingo de tensión, ¿no? Es una defensa natural del cuerpo ante un KO. Te ponen así súper hipertónico. Y pues acabó en el primer round. Fue una finalización absoluta por parte de Josh Emmett. Sigue teniendo un gran poder en los puños. Y él sigue queriendo contender para el título. Y sigue queriendo seguir adelante. Porque Josh Emmett es un ex contendiente del cinturón interino. Cuando perdió contra Jair Rodríguez. Jair Rodríguez se convirtió en campeón interino porque le ganó a Josh Emmett. Después Josh Emmett perdió contra Ilia Topuria. Y si no me equivoco también le había ganado a Kelvin Kattar de una manera un poco polémica. Entonces era un poco como de, vale, eres bueno, eres un peleador que está ahí conteniendo, pero pues ya perdiste 2 veces, a ver qué pasó, ¿no? Y una de esas victorias había sido muy polémica, entonces pues a ver qué pasa contigo. Y Bryce Mitchell venía invicto hace un tiempo, entonces también era un peleador que le tenía mucha fe, y pues mira, Bryce Mitchell terminó noqueado. Vamos a pasar al siguiente combate, que en este caso era un combate muy... O sea, era un combate que, o sea, que se tenía que dar, pero era un combate que, pues, no sé, por las dos personalidades ya te desagrada un poco el combate en sí. Porque tenemos a Tony Ferguson versus Paddy Pimblett. Tony Ferguson, que pues, como muchos ya sabrán, leyenda absoluta de la UFC, 12-0 en el peso ligero, arrasando con absolutamente todo el mundo. Estuvo a punto de contender por el título contra Khabib. No se lo dieron, tuvo que pelear otras 2 veces ya habiendo sido campeón interino, y al momento de pelear contra Justin Gaethje se destrozó. Bueno, más bien Justin Gaethje lo destrozó, ¿no? Le quitó el cinturón interino y a partir de ahí empieza la mayor racha de victorias actual de la UFC. 7 de victorias, no, de derrotas. Dije victorias, pero no, de derrotas. 7 derrotas. Justin Gaethje, Charles Oliveira, Beneil Dariush, Michael Chandler, Nate Diaz, Bobby Green y ahora Paddy Pimblett, en el que para mí es la peor pelea de Paddy Pimblett que he visto en mi vida. O sea, si de verdad no pudiste acabar con un Tony Ferguson de ese calibre, es que no puedes hacer nada. O sea, Paddy Pimblett, según eso, se iba a reconstruir como personaje, se iba a sentar como peleador, iba a por fin poner las cartas sobre la mesa de decir, soy un buen contendiente por el título, voy a ascender, porque venía de una derrota, venía de una victoria súper polémica en la que no debió haber ganado. Se la dieron como victoria, pero las estadísticas daban para el otro. Y siempre ha sido un personaje súper polémico, un personaje que nomás ha peleado como 2 o 3 veces, pero que tiene una fanbase brutal del lado de allá de Inglaterra, porque él es de allá. Entonces era un poco como de, vale, sí, queremos ver ganar a nuestro chico, pero pues no mames, te pusieron a Tony Ferguson, o sea, va a ser una pelea sencilla, y le aguantó los 3 rounds, o sea, no le pudo finalizar. Le estuvo a punto en el primero, pero para mí no lo finalizó porque no quiso. O sea, de verdad estaba súper sencillo hacerlo y no lo hizo. Y a partir de ahí, simplemente era ver un Paddy Pimblett súper cansado, que no podía ni siquiera ya muchas veces mantener la dominancia dentro de los rounds, y a un Tony Ferguson que pues ya no es lo que era. O sea, Tony Ferguson estuvo a punto de someter, tuvo como 3 oportunidades de someter a Paddy Pimblett y no le salieron. O sea, es que, ¿qué le pasó a ese Tony Ferguson? Que luego te encajaba el pinche triángulo al cuello con el brazo así, y luego te finalizaba. ¿Qué pasó con ese Tony Ferguson? Que un mataleón en vergüenza te lo encajaba un triángulo de cuello con las piernas. Nada, ni siquiera un Paddy Pimblett de ese calibre lo pudo hacer. O sea, es que por parte de los dos me pareció una pelea horrorosa. Pero evidentemente el que tiene que hacer la pelea horrorosa es Tony Ferguson, porque viene con 6 derrotas. Paddy Pimblett se supone que fue el ganador. Para mí pues salió casi como, pues le ganaste, pero porque este güey no te hizo nada. O sea, le ganaste porque literal le ibas a ganar solamente por estar parado ahí. Para mí Paddy Pimblett no hizo una actuación que digas, guau, qué locura, ¿no? Porque, por ejemplo, Michael Chandler noqueó a Tony Ferguson. Fue una actuación de locos. Le dio una patada aquí, lo noqueó. Lo hizo súper fulminante, lo hizo súper bien. Después Bobby Green también lo sometió, si no me equivoco. Josh Oliveira también, si no me equivoco, lo acabó sometiendo. Beneil Dariush, si no me equivoco, lo finalizó. O sea, eran como cosas muy contundentes. Y ahora Paddy Pimblett, que se supone que era el que tenía el ascenso y que tiene como un 22-3, o sea, era una estrella absoluta, no le puede hacer nada a un Tony Ferguson así de acabado. Para mí, Paddy Pimblett es súper humo, o sea, es puro humo. Yo creo que este peleador, en cuanto le pongan a alguien bueno, se lo va a comer completamente. Y Tony Ferguson, pues bueno, ha dicho que no quiere retirarse,
pero no estoy seguro si la UFC se lo va a permitir, porque ya empató la peor racha de derrotas de la UFC, de la historia de la UFC, con BJ Penn. BJ Penn también fue un campeón que empezó a perder, hasta que llegó a 7-0 seguido. Tony Ferguson ya está ahí. 7-0. O sea, es que lo de Tony Ferguson es súper triste, tío, porque tú ves su carrera, ves lo duro que era, ves lo técnico que era, ves cómo iba hacia adelante, cómo destrozó a los mejores de su época, a Edson Barbosa, a Anthony Pettis, a Kevin Lee, a Cowboy Cerrone, a un montón de peleadores muy buenos del peso ligero, y como por alguna razón, alguna extraña razón, ya siendo campeón interino, no le dieron el campeonato. Le pusieron a defendérselo como otro par de veces más, y cuando lo defendió contra Gaethje, le ganó Gaethje. De hecho, fue una derrota súper bestia porque se la pararon estando de pie. Fue tanto el castigo que recibió Ferguson que le pararon la derrota. Y Tony Ferguson iba ganando también esa pelea. Lo que pasa es que recibió mucho castigo, mucho castigo. O sea, ya cuando ves esa pelea Justin Gaethje contra Tony Ferguson, cuando Tony Ferguson todavía estaba en su prime, le recibió muchísimo castigo. Y claro, perder tu cinturón habiendo recibido una paliza de esa manera y saber que no vas a volver a contender por el título, a menos de que le ganes a 2-3 que ya eran imposibles de ganar, pues yo imagino que le afectó demasiado a su psicología y a su hambre o ese talento que tenía. Y pues poco a poco se fue enfrentando a gente muy buena. La verdad es que sí, era gente muy buena. Se enfrentó a Charles Oliveira, alguien que le acabó ganando a Gaethje, a Poirier, a Chandler, a un montón de gente. Se enfrentó a Darius, que también era un contendiente, también fue un contendiente por el título hace relativamente poco y estaba en el top 4. Se enfrentó a Chandler, que también había sido contendiente por el título después. O sea, se enfrentó a varias personas, a varias personalidades, que era un poco como de joder, pues es que son peleadores muy buenos. Pero claro, empezó a caer poco a poco. Se enfrentó a Nate Diaz, que Nate Diaz también ya era como, güey, ya, a ver, creo que en esa pelea se retiró, o a la siguiente, o sea, ya no era la gran cosa Nate Diaz. Y luego se enfrentó a Bobby Green, que tampoco, creo que ni siquiera estaba rankeado en ese momento, o si no estaba como en el puesto 15 o así, pues ya era un poco como de joder, pues ya qué hacemos con este güey. Le vamos a dar a Paddy Pimblett como para que le infle de números, le infle de fama por el renombre que tiene, pero hasta ahí. Ya cuando pierde contra Paddy Pimblett, ya no sabría ni qué hacer con Tony Ferguson. Darle a alguien en las preliminares, o sea, a alguien que esté muy fuera del ranking, un top 30 a lo mejor, a ver si puede. Pero claro, cuando ya llevas 7 derrotas, la UFC, de hecho, regularmente te corta a la segunda o a la tercera, cuarta. Cuando ya llevas varias así, es tu última oportunidad y sabes que es tu última oportunidad. Tony Ferguson lo mantiene simplemente por el renombre, porque te sirve para rellenar un cartel. Pero, joder, lo de Tony Ferguson es bastante triste, la verdad. Es un caso para analizarse, porque es una situación bastante complicada y triste, ¿no? Porque nunca alcanzó lo que muchos querían que hubiese alcanzado. Siguiente combate: Steven Thompson versus Shakhtar Rakhmonov, o sea, nombre rarillo. Steven Thompson, veteranazo del peso welter, contendiente por el título cuando Tyron Woodley era campeón del peso welter antes de que llegara Kamaru Usman, pues. Y es alguien que lleva pues como desde el 2008 peleando. O sea, es una locura lo de Steven Thompson. Steven Thompson parece que tiene 15 años, el cabrón tiene 40. O sea, de verdad, se ve súper joven por esa cara como de tan adolescente, y se ve tan saludable con ese cuerpo tan atlético, muy güero, con ese pelo tan rubio, bien cuidado. No le ves que tenga 40 años, pero es un veteranazo. Se ha enfrentado a todo mundo, a Jorge Masvidal, a Gilbert Burns, a Leon Edwards no, a Belal Muhammad, a Vicente Luque, si no me equivoco, a Anthony Pettis le ganó a Steven Thompson. Es decir, se ha enfrentado a un montón de peleadores, y Steven Thompson pues es de los peleadores que tienen ese estilo único de ellos. Es de los peleadores que más estilo particular tienen, con esas pastadas de karate. Como él viene del karate y también un poco del kickboxing, tiene esa posición en la que se pone de lado y literalmente te lanza una pierna para adelante. O sea, él ya como que se posiciona de esa manera y lo hace bien, porque ya prácticamente la mitad de su cuerpo no va a estar golpeada, a menos de que cambie de lado. Pero es que claro, si ya te golpearon un lado del cuerpo mucho, tú puedes decidir cambiar y ya. Entonces, tienes una mitad del cuerpo muy saludable y la otra muy dañada, pero ya las cambiaste, ya todas las patadas van a ir a la otra pierna que ya no está lastimada.
Esa posición está bastante bien. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que se topó con probablemente la mayor estrella de la división en ascenso, ¿no? Que es el famosísimo Shavkat Rakhmonov, que en realidad no es famoso para nada, pero se está empezando a abrir hueco poco a poco. Este tío, si no me equivoco, nació en Uzbekistán, o sea, en un país así del Medio Oriente, que todos los que terminan en Stan, y de hecho, si no me equivoco, actualmente representa a Pakistán. Entonces es de ese rollo, de la cultura medio oriental, y que trae esa escuela de peleas, que ya saben que muchos peleadores están saliendo de ahí y son bastante buenos. Este tío se podría decir que es de las mayores promesas que hay dentro de la UFC, no solamente porque venga invicto, sino por qué tipo de invicto tiene. Porque claro, tú puedes ir invicto y puedes decir, bueno, pues es que estuviste peleando contra peleadores poco experimentados antes de llegar a la UFC, vamos a ver qué tal se te da ahora que ya estás con los mejores. No, este tío lleva desde un buen rato peleando en la UFC y llegó un punto en donde nadie de la división quería pelear con él, porque el tío viene arrasando con todo. El tío antes de pelear contra Steven Thompson tenía un 17-0, pero es que también tenía 17 finalizaciones. Es una locura eso, o sea, tenía un 100% de finalizaciones. 17 peleas, 17 victorias, 17 finalizaciones, sean sumisiones o sean knockouts. Y de hecho los tenía muy bien divididos, casi uno la mitad del otro. Era una locura eso. Nadie tiene esas, por así decirse, estadísticas a la hora de llegar a una pelea. Entonces, me entiendo perfectamente que nadie del top quisiera agarrar una pelea con este tío, porque es súper fuerte y es alguien que va con todo, que es súper experto en absolutamente todas las áreas del peleador. En el suelo, en los derribos, en el pateo, en el strike. O sea, el tío va a por todo, siempre va por delante y no es como tipo un Chimaev que va y luego te tumba al suelo y a los 2 minutos ya te finalizó, sino que este te da un poquito más de juego, pero siempre acaba finalizando todos sus combates. En este caso, la pelea contra Steven Thompson, la pelea fue avanzando poco a poco. Steven Thompson quizá no dio tanto pateo como podría haberlo dado, porque al final es lo bueno de él, de su estilo, que esas patadas te pueden llegar a sorprender y te puede levantar una patada aquí a la cara de manera inmediata sin que te des cuenta y pues te puede noquear instantáneamente. Pero en este caso, la pelea fue poco a poco. Rakhmonov fue, por así decirse, presionando a Steven Thompson y se acabó el primer round en eso. En el segundo, nuevamente ejerció la presión Rakhmonov sobre Thompson y lo que pasa con Thompson es que no es muy bueno en el suelo. Ha tenido mucho tiempo para mejorar y ha tenido más experiencia, pero a la hora de la verdad, donde le acabe sometiendo bien, le acaba sometiendo. Y es lo que pasó. Al final del al final del segundo round, faltando casi 5 segundos, Rakhmonov logra encajar un mataleón a Thompson y Thompson se rinde, tapea. Y a partir de ahí ya vemos qué es lo que pasa, ¿no? Alguien que ha logrado derrotar a una de las personas, a uno de los peleadores más experimentados de su categoría, con un 18-0 y 18 finalizaciones. Este tío es una absoluta bestia. Y encima, para acabarla, como para colmo, él mencionó en una rueda de prensa posterior a la pelea que estaba lesionado en la pierna, estaba lesionado de un tobillo, que se había lesionado como unas 6 semanas antes de la pelea y que llegó a pensar de caerse de la pelea o salirse de la pelea porque sí que necesitaba cirugía, pero él decidió no tomar la cirugía y no se recuperó del todo bien y por eso llegó a la pelea lesionado. Dice que por eso casi no pateó durante la pelea. Y dice que para la siguiente espera sí estar al 100% y demostrar todo su potencial. O sea, si dominó a alguien de esa manera, que era uno de los peleadores más experimentados de la división, que había peleado prácticamente con los mejores desde hace 15 años, imagínate lo que le va a hacer a alguien en sus perfectas condiciones, por así decirlo. Es una locura lo de este peleador. Muy probablemente sí le vayan a dar el title shot en la siguiente pelea, o si no, quizás se vayan a tener que enfrentar contra un Kamaru Usman, que literalmente pues es el ex campeón, el número uno y el ex libra por libra, por así decirlo. O sea, sería la mayor pelea que ha tenido en su vida. Y si no, a lo mejor lo ponen a enfrentarse contra Belal Muhammad y a ver quién de los dos va a conseguir el title shot, quién va a conseguir ser el contendiente por el título. Porque Belal Muhammad también ha estado peleando y ha estado en ascenso bastante fuerte, pero tampoco no es muy famoso. Entonces está ahí como que la discusión a ver quién. También está ahí Gilbert Burns, entonces bueno, habría que ver, ¿no? Pero el punto está en que este tío va en ascenso con todo y es una bestia absoluta, así que mucho cuidado. Ahora pasamos al combate coestelar.
al campeonato del peso mosca y se lo llevó prácticamente pues de la manera más sencilla o de la manera más como lógica que se lo pudo haber llevado el propio Alexandre Pantoja contra Brandon Royval. La pelea en sí, pues mucha gente dice que fue aburrida, para mí no lo fue, porque obviamente yo todavía no entiendo mucho de tecnicismos de las peleas, entonces a mí me sigue mucho emocionando eso de que un rival se levante después de haber sido golpeado como por 3 minutos en el suelo y te logre conectar dos y a ver qué pasa. La gente a lo mejor ya sabe que de todas maneras no le va a hacer nada, pero como que yo veo que conecta esos dos y digo, wow, wow, oh. Entonces me sigo emocionando. Brandon Royval la verdad es que demostró ser muchísimo más duro de lo que esperaba. No sé por qué, pero como que Pantoja hace que sus rivales mejoren demasiado para tener que enfrentarle. Le pasó lo mismo a Brandon Moreno. Brandon Moreno mejoró muchísimo de su primer pelea a segunda. Y de hecho en la segunda estuvo a punto de ganarle a menos en mi opinión. Y Brandon Royval le aguantó los 5 rounds. Y le aguantó de manera muy bien. Lo que pasa es que Alexandre Pantoja ya se podría decir que tiene su estilo bien determinado. Él tiene un estilo más o menos parecido al del Muay Thai. En ese sentido de que se agarra con su guardia y va hacia adelante. Y es muy buen golpeador, por así decirlo. Es buen striker. Pero lo que pasa es que el tío casi no tiene cardio, se acaba cansándolo luego. Tú lo ves en el cuarto asalto y ya lo ves muchísimo más bofo que en el segundo, que en el primero. Entonces, también lo que él tiene de bueno, lo que por así decir se le da dominancia en el juego del suelo, es que él es muy bueno tomando la espalda. Quizá no sea un experto en jiu-jitsu, pero al menos en cuanto te agarra la espalda ya no te suelta. Y esa es la manera en la que la ganó, teniendo un poquito más de tiempo en control del suelo y recibiendo un poco más de impacto, pero también siendo contundente, pues le fue suficiente para poder ganarle a Brandon Royval, quien dio una muy excelente pelea, la verdad, pero pues no le alcanzó para poder finalizar a su rival, que era lo que necesitaba, porque a la decisión pues sabía que iba a terminar perdiendo y pues fue la primera pelea, fue la primera defensa exitosa de título de Alexandre Pantoja. La verdad es que sí tiene pinta de ser un campeón muy duradero, pero ya se está hablando o ya se confirmó de hecho el siguiente combate por el que va a salir el contendiente para la siguiente defensa, que va a ser entre Brandon Moreno y Albazi. Pero eso ya lo vamos a comentar después, porque va a ser uno de los combates a futuro. Y ahorita me quiero centrar en la UFC 296. Y ya pasando al último de todos, al main event, al combate estelar. Y parecerá un poco lógico, parecerá un poco ilógico, pero a la hora de la verdad terminó siendo la pelea más aburrida de la noche. Leon Edwards versus Colby Covington. Leon Edwards, campeón de Inglaterra, viene de ganarle 2 veces al indiscutido campeón Kamaru Usman, el que era libra por libra top 1 en aquel entonces, el que muy probablemente sea el segundo mejor peso welter de la historia, solamente por detrás de GSP, y que sigue en activo a la hora de la verdad. Kamaru Usman se quedó a un solo minuto de superar la racha de victorias de Anderson Silva. Tenía 15 victorias seguidas y se quedó a un minuto literalmente de conseguir la 16. ¿Por qué? Porque Leon Edwards le noqueó faltando un minuto en el quinto asalto con una patada alta a la mandíbula. A partir de ahí, la tercera pelea, que fue la siguiente, iban 1-1 porque Kamaru Usman en el pasado ya le había ganado a Leon Edwards, entonces iban 1-1, pero en la tercera se notó bastante el bajón de Kamaru Usman. Kamaru Usman perdió como esa confianza, perdió como ese hambre, perdió como esa furia, esas ganas de ir hacia adelante, y Leon Edwards se podría decir que se mantuvo bastante dominante, mejoró demasiado su nivel del suelo y su nivel de striking, su distancia, su todo, su pateo, y lo estuvo dominando y le terminó ganando. Desde entonces Kamaru Usman no ha hecho más que perder otra pelea más contra Chimaev, entonces lleva un 3-0 y está ahí un poco tal, mientras que Leon Edwards pues se podría decir que está en su prime, está en su mejor momento, es campeón indiscutido del peso welter y se lo quitó a alguien que muy probablemente nadie se lo hubiera podido quitar, pero se está enfrentando contra el que le había dado más guerra a Kamaru Usman y contra uno de las que se podría decir que son de los peleadores considerados campeones pero sin cinturón, que nunca han tenido la chance de ser campeones o que no han tenido la chance de durar mucho, pero que la gente los quiere demasiado y que siempre se han mantenido en el top, que han sabido defender, por así decirse, su puesto. Lo que pasa es que este tío tuvo ciertos problemas. Venía de ganarle a gente, por así decirse, ya muy mayor. Le ganó a Tyron Woodley, pero cuando ya Tyron Woodley no era ni cerca del campeón que fue hace muchos años. Se enfrentó a Robbie Lawler, pero pues ya también Robbie Lawler había sido campeón hace como 7, 8 años, entonces pues
ya estaba de capa caída. Se enfrentó a Jorge Masvidal, pero también Jorge Masvidal nada más duró una pelea más y ya después se retiró. Entonces, como que no estaba muy claro que Colby Covington iba a regresar con un 100% de potencial, ¿sabes? Pero la gente tenía muchas ganas de ver su regreso, porque duró como 2 años inactivo por culpa de un asunto legal contra Masvidal, precisamente en el que según eso hubo un altercado en la calle, Masvidal le golpeó y como estos tíos eran amigos y salieron mal, pues Colbyton, si no me equivoco, lo llevó a juicio y tuvo que fingir que tuvo más lesiones de las que en realidad, y hubo ahí un pleito, yo no me voy a meter ahí. Punto está que la gente tenía muchas ganas de ver a Colby Covington. Hasta Donald Trump estaba ahí en esa pelea. Y de eso que Donald Trump nomás suele ir a los eventos más estelarizados. Pero como es amigo de Colby, y Colby tiene mucho esa filosofía americana de que viva América y haz América grande otra vez y ese tipo de cosas, pues supongo que ahí le convino y le sirvió de apoyo. Pero pues de todas maneras le sirvió muy de poquito, porque a la hora de la verdad la pelea fue la más aburrida de la noche. Nadie se esperaba ver a un Colby Covington tan lento, tan poco hambriento o tan poco, con tan pocas ganas de querer ir hacia adelante. Leon Edwards realmente no le hizo nada, pero porque no le bastó hacer, no necesitó de hacer nada más que para ganarle. Literalmente Leon Edwards simplemente se mantuvo dominante y ya está. Evitó que le golpearan demasiado, él golpeó de la manera correcta y listo. No tuvo que hacer nada más para ganarle. Colby Covington decepcionó a prácticamente el 100% de sus fans. Cayó del top 5, eran, si no me equivoco, el top 2 antes de empezar la pelea, o el top 3 creo, y cayó del top 5 y creo que lo quitaron como del top 15 general, o sea, entre todas las compañías de MMA, en el peso welter, creo que lo quitaron del top 10 o del top 15. Fue una locura eso, nadie se esperaba ver a un Colby Covington tan, por así decirse, de bajo nivel. La gente se decepcionó demasiado, le empezaron a insultar mucho, la gente ya empezó a desconfiar de él, tal. Sobre todo porque básicamente lo que hizo fue vender humo. El tipo, ya sabemos cómo es un trash talking de primeras y tiene esa personalidad súper extrovertida en la que se la pasa insultando a todo el mundo, se la pasa diciendo cosas muy divertidas, tal. Siempre es muy divertido verlo pelear, pero en este caso fue demasiado aburrido. Y como lo que hizo antes de la pelea fue estar insultando a su rival y metiéndose con cosas delicadas como la muerte del padre de Leon Edwards, pues la gente se quedó como de a ver qué es lo que vas a hacer contra él. Y como no le hizo nada, pues sí se quedaron como de no mames, pues tanto para esto. Y no fue la gran cosa la pelea. Está un poco difícil decir esto porque dices, joder, si el main event tuvo que haber sido el mejor combate de la noche y venimos de comentar 10 combates que fueron una locura, pues bueno, pues obviamente a veces ese tipo de cosas pasan. Es lo bueno de quizás ser un poquito más fan de las MMA, que te vas a ver las preliminares y en las preliminares a veces encuentras joyitas que wow, knockouts súper buenos, dominancia absoluta, unas buenas sumisiones, unos buenos intercambios, como fue en el caso, por ejemplo, de Ariane Lipski, como fue en el caso de Cody Garbrandt, como fue en el caso de Irene Aldana en esta cartelera, pero de muchísimas más. Y pues bueno, en ese caso yo les invitaría quizá ver un poquito más de combates, no quedarse con el principal, porque si no van a decir, no mames, qué puta cartelera tan mierda la 296, pero a la hora de la verdad hubo otros 8 combates detrás del main event que sí fueron una locura y a mí me gustaron bastante, entonces ahí está el asunto.